¿Y si te dijera que muchas de las decisiones que tomas, ni siquiera las estás tomando tú? Que tus reacciones, tus relaciones, tus frustraciones más profundas, no son casualidad. Son parte de un ciclo. Un patrón mental que repites sin darte cuenta. Y lo más fuerte, probablemente lo aprendiste cuando ni siquiera sabías hablar. En este vídeo vamos a ir profundo. No para darte respuestas rápidas, sino para mostrarte lo que tu mente ha estado repitiendo en silencio durante años. Y si alguna parte de lo que vas a escuchar te resuena, te toca, te remueve, déjalo en los comentarios. ¿Qué ciclo crees que estás repitiendo? Quiero leerte. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver más claro dentro de ti, suscríbete. Porque hay mucho más por descubrir. Hay algo que se repite. Una situación. Una sensación. Un tipo de persona que siempre termina apareciendo. Un resultado que, por más que cambies de estrategia, vuelve a pasar. Y no sabes por qué. Te dices, esta vez será diferente. Pero no lo es. Es la misma historia, con otros nombres, otras caras, otro escenario. Y siempre termina igual. Como si tu vida tuviera un guionista que ama el déjà vu. ¿Te ha pasado? Que sientes que estás atrapado en una especie de bucle. Que siempre terminas donde no querías estar. Como si estuvieras corriendo en círculos, dentro de ti. Esto no es casualidad. Y tampoco es culpa tuya. Es algo más profundo. Más antiguo. Más instalado. Tu mente está jugando con cartas marcadas. Y tú ni siquiera sabes que estás en la mesa. Mucho antes de que pudieras hablar. Antes de que tuvieras palabras para entender el mundo. Ya se estaban formando los patrones que hoy gobiernan tu forma de sentir, de reaccionar, de elegir. No son decisiones. Son repeticiones. Tu mente repite no porque seas débil, sino porque alguna vez eso fue lo más seguro. Y ahora, sin darte cuenta, vuelves ahí. Una y otra vez. Como si esa vieja historia, por más dolorosa que sea, fuera el único mapa que conoces. Es como cuando abres una puerta esperando que sea una nueva. Y detrás está el mismo cuarto de siempre. En este capítulo no hay soluciones. Solo preguntas. Y a veces, una buena pregunta puede cambiarlo todo. ¿Qué se repite en tu vida, que ya no quieres que se repita más? ¿Qué ciclo te está pidiendo, silenciosamente, que lo mires de frente? Porque hasta que no lo veas, seguirás dentro de él. Como un pez que no sabe que está nadando en agua. Pero aquí empieza algo distinto. Aquí, al menos, empiezas a sospechar. Sospechas que esa historia que tanto te duele, no la estás eligiendo. Te está eligiendo a ti. Y si algo puede elegirse, también puede soltarse. Pero primero, hay que verlo. Y justo eso es lo que haremos ahora. Vamos a desenterrar el ciclo. Todo comienza con una experiencia. Una que tu mente no puede procesar. Demasiado intensa. Demasiado confusa. Demasiado pronto. No necesitas recordarla. Tu cuerpo sí lo hace. Tu sistema nervioso la archivó. Pero no como un recuerdo, sino como una instrucción: la próxima vez, haz esto. Y ahí nace un patrón. La mente no busca verdad. Busca seguridad. Y si alguna vez una reacción te salvó, aunque fuera a medias, aunque fuera en silencio, tu mente la va a repetir. Imagina esto. Un niño llora. Su padre lo ignora. El niño aprende que mostrar dolor no sirve. Entonces se calla. Y en ese silencio, se siente más seguro. El patrón se graba. No llores. No muestres. No molestes. Y cada vez que algo lo hace sentir vulnerable, repite, se calla. Años después,
Ese niño ya es adulto. Y no entiende por qué no puede abrirse con nadie. ¿Por qué siempre siente que molesta? ¿Por qué ama en silencio, y se rompe en silencio? Eso es un ciclo mental. Una respuesta aprendida, que se activa sin que tú la elijas. Y la mente lo automatiza. Porque si una vez funcionó, debe funcionar siempre, ¿no? Pero no es así. Lo que fue protección, se vuelve prisión. Y lo que fue útil, se vuelve invisible. Porque los patrones mentales no se sienten como elecciones. Se sienten como, yo soy así. Y no. No eres así. Fuiste entrenado para ser así. Tu experiencia te moldeó. Y ahora ese molde se repite, hasta que lo rompes. Es como caminar por el mismo sendero en un bosque. Ya no lo piensas, simplemente tus pies te llevan. Y cada paso reafirma la ruta. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas de tus reacciones no son nuevas, sino ecos? ¿Y si tu tristeza, tu miedo, tu forma de amar o de huir no fueran elecciones presentes, sino reflejos del pasado? Esto no es filosofía. Es biología. Tu cerebro cablea esas rutas neuronales como autopistas. Cuanto más las usas, más rápidas se vuelven. Y menos lo notas. Así se forma un patrón mental. Un mecanismo automático. Aprendido sin palabras. Codificado por la experiencia. Reforzado por la repetición. Y sellado por el miedo. Y así se esconde. Porque no duele todo el tiempo. Solo duele cuando chocas con él. Cuando quieres avanzar. Y algo en ti te tira hacia atrás. Ese algo. Es el ciclo. Pero no te asustes. Si puede formarse, también puede desactivarse. Y para eso, primero hay que seguir el hilo. Porque detrás del ciclo hay una historia. Y detrás de esa historia, una necesidad. Y justo ahora vamos a ir más atrás. Al momento en que ese ciclo comenzó. Cuando ni siquiera sabías que tenías una mente. Antes de que pudieras decir, mamá. Antes de que entendieras que era un yo. Ya estabas absorbiendo el mundo. Sin filtros. Sin defensas. Todo lo que veías, sentías, escuchabas. Se imprimía en ti como una verdad absoluta. En los primeros años de vida. Tu mente no razona, absorbe. No interpreta, copia. Y en ese terreno blando donde todo se graba. Nacen los primeros ciclos mentales. No los eliges. Ni siquiera sabes que están ocurriendo. Solo sientes. Y lo que sientes, es lo que define lo que vas a repetir. Si cuando lloraste, alguien vino. Aprendiste que tu emoción importa. Si cuando lloraste, nadie vino. Aprendiste que sentir es peligroso. Y ese aprendizaje no es una idea. Es una marca. Un reflejo. Un condicionamiento. Y aquí viene lo más fuerte. Muchos de los patrones que hoy te bloquean vienen de un tiempo en el que no podías defenderte. Solo adaptarte. Esa adaptación es el ciclo original. No sabías cómo pedir amor, pero sí sabías cuándo dejar de pedirlo. No sabías lo que era abandono, pero sí sabías cómo dolía. No sabías lo que era ansiedad, pero sí sabías lo que era tensión. Tu sistema nervioso se convirtió en tu primer maestro. Y ese maestro tenía una sola prioridad, que sobrevivas. No que seas feliz. No que te sientas pleno. Solo que estés a salvo. Entonces, lo que hoy te limita. Ayer te protegió. Lo que hoy te frustra. Ayer te sostuvo. Y no tienes la culpa. Eras demasiado pequeño para decidir. Así que tu mente decidió por ti. Te dijo, así es el mundo. Esto es lo que funciona. Esto es lo que duele. Esto es lo que hay que evitar.
Y desde ahí, empezó la repetición. Porque el primer ciclo no fue una idea. Fue una reacción. Una adaptación emocional que, como una raíz, sigue creciendo por dentro. Invisible. Pero presente en todo. En cómo reaccionas al silencio de alguien. En cómo te alteras cuando sientes que no te ven. En cómo eliges personas que te hacen sentir, como te sentías entonces. Así se arrastra la infancia. No en los recuerdos, sino en las respuestas automáticas. Por eso, cuando algo en ti reacciona con más fuerza de la que debería. Cuando te invade una emoción que parece desproporcionada. Es muy probable que no estés reaccionando a este momento, sino al pasado que nunca se cerró. Tu primer ciclo empezó en la infancia. Y sigue repitiéndose hasta que alguien lo ve. Ese alguien, eres tú. Y no necesitas recordarlo todo. Solo necesitas darte cuenta de lo que ese niño necesitaba. Y que aún estás buscando. Porque ese es el corazón del ciclo. Una necesidad no resuelta. Que grita, repitiéndose. Ahora vamos a ver por qué tu mente lo repite. Y por qué, aunque te duela, sigue volviendo ahí. Siempre ahí. La mente tiene una obsesión secreta, la repetición. No porque le guste. No porque quiera hacerte daño. Sino porque, en su lógica más profunda, repetir es sobrevivir. Y esto no es metafórico. Es literal. Tu cerebro está diseñado para conservar energía, evitar peligros y mantener la estabilidad. ¿Y sabes qué hace todo eso al mismo tiempo? Repetir lo que ya conoce. Lo conocido es igual a lo seguro. Aunque duela. Aunque no funcione. Aunque te frustre. La mente prefiere un infierno familiar. Antes que un paraíso desconocido. Piénsalo, cuando eras niño, cada experiencia nueva implicaba riesgo. Entonces, si algo te ayudó a sentir un poco de control, de calma, de contención. Tu sistema lo guardó como un «esto funciona». Y con los años, lo empezó a repetir. Sin preguntar. Sin actualizar. Es como si usaras una app antigua en un teléfono nuevo. El sistema ya cambió, pero el patrón sigue ahí, ejecutándose. La repetición es una forma de asegurar que no mueras emocionalmente. Y eso vale más que cualquier otra cosa para tu mente. Incluso si eso significa cerrar tu corazón antes de que alguien te lo cierre. Incluso si eso implica sabotear una relación antes de que te duela como aquella vez. Incluso si eso te lleva a evitar oportunidades que podrían demostrar que vales. Porque lo desconocido te hace temblar. La repetición anestesia. Te da una falsa sensación de control. Es como un camino ya recorrido, sin sorpresas. Y ahí es donde la mente se siente a salvo. Pero ese truco tiene un precio. Porque la vida real, no es repetición. Es cambio. Es movimiento. Es incertidumbre. Y si solo puedes moverte dentro de lo que conoces, entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo. Aquí va la parte que duele. Muchas veces, lo que más te lastima es justo lo que tu mente eligió para protegerte. La dependencia emocional. El miedo al abandono. La necesidad de control. El autosabotaje. El aislamiento. Todos esos comportamientos tienen un origen adaptativo. Funcionaron una vez. Te ayudaron a pasar un momento difícil. Y tu mente, agradecida, decidió repetirlos. Pero hoy ya no estás en ese lugar. Hoy ya no eres ese niño. Ya no necesitas esas muletas. Pero tu mente aún no lo sabe. Hasta que tú se lo digas. Hasta que tú lo veas. Porque repetir no es una condena. Es una alarma. Un aviso. Una señal de que hay algo que aún no se cerró. Y mientras no lo cierres, lo vas a volver a vivir. Con otras caras. Con otros escenarios. Pero el mismo nudo en el pecho.
Así funciona el truco de la mente. Te hace pensar que estás eligiendo, cuando solo estás repitiendo. Y para cambiar el juego, necesitas reconocer el guión que estás siguiendo. Ese que te hace actuar sin pensar. Ese que te hace dudar de ti cada vez que algo se pone real. Ese guión es lo que vamos a ver ahora. Porque el ciclo no solo se siente. Se piensa. Y se racionaliza. Y ahí es donde se vuelve más difícil de detectar. Porque se disfraza de lógica. De decisiones. De, yo soy así. Pero no eres así. Solo estás actuando el papel que te dieron. Y es momento de preguntarte. ¿Quién escribió ese guión? Hay decisiones que no tomas tú. Aunque parezca que sí. Aunque jures que fue tu elección. Aunque pongas 1000 razones sobre la mesa. Muchas de tus decisiones más importantes ya venían preescritas. Ya estaban marcadas por un guión invisible. Uno que empezaste a memorizar sin darte cuenta. El guión no lo ves. Lo actúas. Y lo defiendes. Porque tu identidad se ha pegado a él. Es ese libreto interno que te dice cómo amar, cómo reaccionar, cómo huir. Te dice a quién acercarte y a quién rechazar. A qué decirle, esto es hogar, aunque te duela. Y cada línea de ese guión viene de alguna parte. De una frase que escuchaste demasiadas veces. De un gesto frío. De una ausencia. De una exigencia imposible. De algo que dolió tanto. Que tu mente lo convirtió en ley. Y las leyes no se cuestionan. Se obedecen. Entonces, cuando te enfrentas a una situación nueva, no respondes desde el presente. Respondes desde ese libreto. Con la misma escena, aunque cambien los actores. Por ejemplo, si tu guión dice, si soy vulnerable, me lastiman. Cada vez que alguien se acerque, vas a levantar una barrera. No porque lo elijas, sino porque tu mente cree que esa escena ya la conoce. Y el final no te gustó. O si tu guión dice, para que me quieran tengo que esforzarme. Vas a convertir cada vínculo en una audición. Como si siempre tuvieras que demostrar que vales el papel. Y lo peor es que este guión está tan bien camuflado. ¿Qué crees que eres tú? Tu carácter. Tu forma de ser. Pero no. Es una programación. Una lógica emocional que te enseñaron sin palabras. Y que ahora tú repites como verdad. Y no importa cuántos libros leas. Cuántos consejos recibas. Cuántos propósitos escribas en enero. Si ese guión sigue ahí, vas a terminar en la misma escena. Porque no puedes cambiar la historia. Si el narrador sigue siendo el mismo. Y aquí es donde el ciclo se fortalece. Cuando la mente justifica el guión. Te dice. Es que yo soy así. Es que todos son iguales. Es que mejor no espero nada de nadie. Es que si no me anticipo, me lastiman. Y así, refuerzas la jaula. Una jaula hecha de lógica. Pero que sigue siendo una jaula. Entonces, ¿cómo se rompe? Primero reconociendo que hay un guión. Que mucho de lo que crees que eliges ya está condicionado. Y después, observando. Observando con atención quirúrgica. ¿Cuáles son las frases que te repites sin pensar? ¿Cuáles son los finales que siempre se repiten en tus relaciones, tus trabajos, tus intentos? Porque ahí están las huellas del guión. Siempre deja pistas. Siempre. Y una vez que lo ves, empieza el poder. El poder de cambiar el diálogo. De improvisar. De escribir otra línea. Pero aún falta algo. Porque el guión no se sostiene solo. Necesita espejos. Y el espejo más potente es el otro. Las personas que eliges. Las que te atraen.
Las que te frustran no aparecen por azar. Son parte del ciclo. Y justo eso vamos a ver ahora. Como tus relaciones, repiten la misma historia. Hay algo curioso en las relaciones. Puedes cambiar de pareja, de amigos, de entorno. Y aún así sentir que estás viviendo lo mismo. Misma herida. Misma sensación. Mismo vacío. Como si estuvieras atrapado en una escena que se repite con distintos actores. Y no importa cuánto te esfuerces. Siempre terminas en el mismo lugar emocional. Esto no es casualidad. Es el patrón del espejo. Porque el otro, sí, esa persona que te saca lo peor o lo mejor de ti, no es solo alguien afuera. Es un reflejo de lo que no has resuelto adentro. Tus relaciones son como un teatro emocional. Y tú, sin saberlo, eliges actores que representan tus heridas. No por masoquismo, sino porque tu mente quiere entender, quiere cerrar el ciclo. Y para cerrar un ciclo, a veces, necesitas revivirlo. Por eso te atraen personas que te hacen sentir de formas conocidas. No necesariamente buenas. Solo familiares. Si creciste con la sensación de no ser suficiente, vas a sentir una conexión especial con alguien que, sin decirlo, te hace sentir que tienes que ganarte su amor. Ese tirón emocional, no es amor. Es reconocimiento. Tu mente reconoce ese patrón. Si tuviste que cuidar emocionalmente a tus padres, probablemente termines cuidando a tus parejas. Porque ese rol se siente como casa. Aunque te agote. Aunque te duela. Y si aprendiste que el amor duele, vas a sospechar del amor que no duele. Vas a rechazar lo que es sano. Porque no encaja en el guión que llevas dentro. Y aquí viene algo que remueve. No solo eliges ciertos vínculos. También provocas ciertos comportamientos. Inconscientemente. Actúas desde tu herida. Y sin querer, empujas al otro a representar el papel que esperas. ¿Alguna vez has sentido que tú mismo saboteas la cercanía? ¿O que pruebas al otro, una y otra vez, esperando que falle? Eso también es parte del ciclo. Porque si alguien demuestra que te ama sin condiciones, eso confronta todo tu sistema. Es como si dijera: lo que aprendiste, puede que no sea verdad. Y eso duele más que la herida original. Porque te deja sin guión. Sin estructura. Por eso muchas personas prefieren quedarse en relaciones tóxicas. No porque no sepan que son tóxicas, sino porque al menos saben cómo actuar ahí. Ese patrón es más fuerte de lo que parece. Y no se rompe con lógica. Se rompe con conciencia. Con darte cuenta de que estás buscando en el otro. Que en realidad deberías darte a ti. Y también con aceptar que muchas veces la emoción que más duele en una relación es la emoción que más tiempo llevas sintiendo contigo. Porque el espejo no miente. Solo refleja. Y cuando te ves reflejado en los vínculos, tienes dos opciones. Reaccionar. O revisar. Vamos a revisar. Vamos a mirar qué hay detrás de esa aparente elección. Porque, como verás ahora, hay muchas elecciones que no son verdaderas decisiones, sino respuestas automáticas. Y cuando crees que eliges, pero en realidad estás repitiendo, entras en el ciclo más profundo de todos. Tú crees que estás eligiendo. Crees que decidiste estar ahí. ¿Qué fue tu voluntad? Tu intuición. Tu lógica. Pero, ¿y si no? ¿Y si muchas de tus elecciones son solo reflejos bien disfrazados? ¿Y si debajo de cada decisión importante hay una programación corriendo en segundo plano? Mira esto con atención. Cuando eliges una pareja que te hace sentir invisible, ¿es porque lo quieres así? ¿O porque es lo que conoces? Cuando dejas pasar oportunidades por miedo a fallar,
¿Es una decisión racional? ¿O una defensa automática? La falsa elección es uno de los trucos más sofisticados del ciclo. Te hace creer que tú mandas. Pero es el pasado el que está decidiendo por ti. Y lo hace a través de filtros invisibles. Filtros que deforman lo que ves, lo que sientes, lo que interpretas. Por ejemplo, si en tu historia aprendiste que el conflicto es peligroso, vas a evitar cualquier situación que lo parezca. Incluso si eso significa tragarte tu verdad. Incluso si eso sabotea tus relaciones. Y cuando alguien te pregunte por qué lo hiciste, dirás: porque no quiero problemas. Pero no es solo eso. Es tu mente protegiéndose de una escena antigua. Una que aún no ha cerrado. La falsa elección es como un piloto automático con buena memoria. Recuerda qué caminos dolieron. Y aunque esos caminos ya no existan, te mantiene lejos de todo lo que se les parezca. Así eliges sin elegir. Reaccionas. Te anticipas. Evitas. Y lo más peligroso, justificas. Le das sentido a lo que en realidad es solo miedo disfrazado de elección. Entonces empiezas a construir una vida que parece tuya. Pero no lo es. Es una vida diseñada por lo que temes. No por lo que deseas. Y el ciclo se vuelve más sutil. Más elegante. Más difícil de detectar. Porque no se presenta como sufrimiento. Se presenta como coherencia. Esto es lo lógico. Esto es lo mejor para mí. Esto es lo que toca. Pero por dentro, algo se siente apagado. Repetido. Predecible. Y no se trata de cambiarlo todo de golpe. No se trata de culparte por las decisiones que tomaste desde el miedo. Se trata de hacer una pausa. Y preguntarte: ¿desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde el deseo, o desde la herida? ¿Desde la confianza, o desde la protección? ¿Desde lo que soy, o desde lo que me dijeron que debía ser? Esa pregunta no se responde con palabras. Se siente. Y se nota en lo que haces después de hacerla. Porque cuando empiezas a elegir con conciencia, el ciclo se rompe. No hace falta huir. Ni destruirlo todo. Solo hace falta despertar. Y para despertar, necesitas saber cuándo el ciclo se activa. El momento exacto en que pasas de estar presente a estar atrapado. Ese instante es una grieta. Y por esa grieta puede entrar la luz. Vamos a buscarla ahora. Todo parece tranquilo. Estás bien. Tu día va normal. Y de pronto, algo pasa. Una frase. Un gesto. Una mirada. Y algo en ti cambia. Se tensa. Se cierra. Reacciona. En menos de un segundo, tu cuerpo ya está respondiendo. Y tú, ni siquiera sabes por qué. Bienvenido al momento exacto en que el ciclo se activa. No suena fuerte. No grita. No se anuncia. Pero es poderoso. Es una especie de interruptor interno que convierte el presente en pasado. Porque en ese segundo, no estás reaccionando a lo que ocurre. Estás reaccionando a lo que tu sistema asoció con peligro. Y no tiene que ser lógico. Solo tiene que sentirse familiar. Alguien no responde un mensaje. Y tu mente te lanza un viejo guión: no le importas. ¿Alguna vez sentiste que tomas decisiones que no entiendes? ¿Que hay algo dentro de ti que te empuja a repetir lo mismo, aunque jures que esta vez será diferente? Quizás no eres tú el que decide. Quizás es una parte olvidada de tu historia. Un recuerdo enterrado. Una emoción silenciada. Una escena que tu mente bloqueó, pero que sigue escribiendo tu presente. En este vídeo, vamos a ir a ese lugar oculto. No para revivir el dolor, sino para entenderlo. Para liberar el peso.
Y para que, por fin, puedas elegir desde la libertad, no desde la herida. Si este tema ya te está tocando algo dentro, te invito a suscribirte. Aquí hablamos de lo que muchos callan. Y si en algún momento del vídeo algo resuena contigo, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que otro necesita leer. Dicen que tú eliges tu camino, que cada paso es tu decisión. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si muchas de tus elecciones no nacen en el presente, sino en un rincón olvidado de tu pasado? Un rincón que no recuerdas, pero que recuerda cada detalle de ti. Imagina que estás frente a una decisión, una pareja, un trabajo, una mudanza. Lo analizas, haces listas, sopesas pros y contras. Crees que estás decidiendo con lógica. Pero debajo de esa lógica, hay otra voz. Una que no escuchas. Una que no habla, susurra. Y ese susurro viene de una escena que tu memoria borró, pero tu cuerpo no. Ese momento de tu infancia en que fuiste rechazado. Esa vez que te gritaban y tú te quedabas quieto, con miedo. Ese instante en el que aprendiste que no eras suficiente. Tu mente lo escondió para que pudieras seguir. Pero el recuerdo no murió. Se transformó en una tendencia. Una pauta. Un patrón. Y así, en el presente, cuando eliges una pareja distante, no estás eligiendo a esa persona. Estás buscando repetir el dolor. Para ver si esta vez, logras que alguien se quede. Eso no es azar. Eso no es libertad. Eso es memoria emocional disfrazada de decisión lógica. Y lo más inquietante es que tú no lo sabes. Porque los recuerdos reprimidos no desaparecen. Solo se vuelven parte del fondo de pantalla. No se ven, pero dominan todo. Es como caminar por una casa a oscuras. Sientes que decides hacia dónde vas, pero en realidad, estás evitando chocar con muebles que ni siquiera puedes ver. ¿Y quién puso esos muebles ahí? Tu historia. Tus heridas. Tus silencios. Hay decisiones que se sienten como tuyas, pero fueron dictadas hace años. En un aula. En una habitación. En un grito. En una mirada. Y aquí está lo inquietante, lo que no recuerdas, te dirige. Lo que enterraste, te moldea. Lo que callaste, hoy decide por ti. Quizás tú crees que elegiste ser fuerte, desconfiado, independiente. Pero tal vez solo aprendiste a no necesitar a nadie, porque un día necesitaste demasiado, y no hubo nadie. Ese día se guardó. Y desde entonces, todo lo que decides pasa por ese filtro. Tu cerebro lo hace para protegerte. Para evitar que revivas ese dolor. Pero en el intento, repites. Y repites. Y repites. Porque el pasado no resuelto no se va. Se recicla. Y reaparece, disfrazado de decisión racional. Ahora, imagina lo que cambiaría si pudieras encender la luz en esa casa. Si pudieras ver los muebles. Nombrar los recuerdos. Comprender los porqués. No para culpar. No para revivir. Sino para recuperar el control. Porque no se trata de desenterrar todo tu pasado de golpe. Se trata de reconocer que tu historia está viva. Y que, aunque no la recuerdes, ella recuerda cada parte de ti. Este es el principio del cambio. Aceptar que hay decisiones que no nacen de tu presente, sino de una versión tuya que solo quería sobrevivir. Y que ahora, por fin, puedes enseñarle a vivir. Hay una gran mentira que muchos creen, que lo que se olvida, deja de existir. Pero el olvido no es eliminación. Es solo desplazamiento. Y lo que se desplaza, sigue operando. Tu mente tiene una habilidad increíble, puede esconderte recuerdos que duelen. No los elimina. Solo los guarda en un sótano al que tú no bajas. Pero aunque no bajes, ellos suben. Están en tus reacciones desproporcionadas. En el miedo que aparece sin razón. En la tristeza que no entiendes.
En la ansiedad que no puedes explicar. Eso que llamas, mi forma de ser, muchas veces es solo un mecanismo de defensa que activaste hace años, y nunca desactivaste. Los recuerdos reprimidos no desaparecen. Se transforman. En hábitos. En decisiones. En límites que no sabes por qué no puedes cruzar. Y el problema no es solo que olvides. El problema es que actúas desde el olvido. Te alejas de personas que se parecen a alguien del pasado. Te acercas a quienes despiertan una herida que ni recuerdas tener. Rechazas oportunidades que inconscientemente asocias con fracaso. Y todo esto, sin saber por qué. Porque en tu mente hay una parte que sí recuerda. Una parte que no habla en palabras, pero grita en emociones. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas, demasiado fuerte, ante algo mínimo? Como si algo insignificante encendiera una tormenta en ti. Eso es una pista. Tu cuerpo tiene memoria. Tu sistema nervioso guarda escenas que tu mente no quiere ver. Y cuando algo parecido ocurre en el presente, el cuerpo responde como si fuera el pasado. Es un eco. Un reflejo. Una repetición sin conciencia. Y tú, desde afuera, solo dices, no sé por qué me pasa esto. Pero hay una razón. Y esa razón está bajo la alfombra de tu historia. Reprimir es como meter papeles bajo una puerta para que no se vea el desorden. Por fuera todo parece limpio. Pero por dentro, cada papel tiene un mensaje no leído. Y un día, ese mensaje llega. En forma de decisión impulsiva. De relación tóxica. De miedo paralizante. De una voz interior que te dice que no puedes, que no vales, que no deberías intentar. Esa voz no es tuya. Es el eco de una experiencia que aún no sanaste. Pero aquí está la oportunidad. Si el pasado que reprimiste puede afectar tu presente, entonces también puede ser resignificado. No necesitas recordarlo todo con detalle. Solo reconocer que está ahí. Y que ignorarlo no te protege. Solo te mantiene atado. Porque cuando algo se reprime, no se libera. Solo cambia de forma. Y mientras no le pongas nombre, seguirá gobernando tu vida desde las sombras. La buena noticia es esta. Cada reacción incomprensible es una puerta. Cada emoción desbordada es un mapa. Y cada decisión repetida es una pista. No estás roto. Estás lleno de información que tu mente guardó para más adelante. Y tal vez ese, más adelante, sea hoy. No es que seas exagerado. No es que seas débil. Es que hay emociones que no nacieron hoy, pero siguen buscando salida. Mucho antes de que supieras ponerle nombre a lo que sentías, ya estabas aprendiendo cómo se ama, cómo se teme, cómo se sobrevive. La emoción raíz no se sana con fuerza. Se sana con presencia. No se trata de superarlo. Se trata de integrarlo. De permitirte sentir lo que antes no pudiste. Con el adulto que eres hoy. Sosteniendo al niño que fuiste. No necesitas volver al pasado para quedarte allí. Solo para recuperar las partes de ti que se quedaron atrapadas. Y cuando lo haces, algo cambia. El patrón pierde fuerza. Porque ya no necesita proteger una herida que por fin está siendo vista. Y esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Cuando sanas la emoción raíz, ya no actúas desde el miedo. Actúas desde la conciencia. Desde el amor. Desde la libertad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza a romper el ciclo sin lucha interna? ¿Sin sabotajes? ¿Sin forzar nada? Esa es la parte más bella del proceso. Porque romper el ciclo no es un acto de guerra. Es un acto de verdad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Te han dicho que tienes que ser fuerte. Que si algo se repite, hay que romperlo con voluntad, con esfuerzo, con lucha. Como si se tratara de pelear contigo mismo. De vencer tus propios instintos.
de resistirte a lo que ya no debería pasarte. Pero la verdad es otra. Romper un ciclo no es una guerra. No es fuerza. Es conciencia. Porque lo que necesitas no es más dureza. Es más presencia. Es mirar con claridad lo que antes actuabas con prisa. Es dejar de correr y empezar a observar. El ciclo se alimenta del piloto automático. De la reacción inconsciente. Del siempre hago esto. Del así soy yo. Y se rompe en el momento exacto en que eliges algo distinto. No perfecto. No grandioso. Distinto. Un segundo de pausa. Un no que antes no decías. Un sí que te daba miedo. Un silencio que ahora sostienes sin culpa. Eso es romper el ciclo. No con violencia, sino con sutileza. Con verdad. Con autenticidad. Porque cuando eres consciente, ya no estás dentro del patrón. Lo estás mirando. Y eso, por sí solo, ya cambia todo. No te va a gustar al principio. Romper el ciclo duele. Porque implica hacer algo que nunca hiciste. O dejar de hacer lo que siempre hiciste para protegerte. Implica sentir sin anestesia. Estar sin huir. Decidir sin miedo. Y en ese punto, te sientes expuesto. Vulnerable. Inseguro. Pero también libre. Aunque sea por un instante, libre. Y eso basta. Un instante de conciencia verdadera. Y el ciclo ya no es lo que era. Porque perdiste el miedo a verlo. Y lo que puedes ver, puedes transformar. Aquí va una verdad clave. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas estar presente. Estar contigo. Escucharte. Acompañarte. Romper el ciclo no se trata de cambiar todo tu pasado. Se trata de decidir, en el presente, algo nuevo. Y lo nuevo no nace del odio hacia tu viejo yo. Nace del amor hacia quien estás siendo. Por eso, deja de pelear contigo. Deja de exigirte romper patrones a la fuerza. Eso solo los refuerza. Hazlo con suavidad. Con compasión. Con paciencia. Observa la emoción. Respira dentro de ella. No corras. No actúes. Quédate un momento más. Y en ese espacio, elige. Porque cada elección consciente es un hilo menos del ciclo. Es un paso hacia afuera. Es una nueva versión de ti naciendo. Y si caes, porque vas a caer. Que tu caída sea diferente. Más consciente, más amable, más breve. Porque eso también es romper el ciclo. Caer, y levantarte distinto. Ahora que sabes esto, es momento de mirar hacia adelante. No para olvidar, sino para elegir desde otro lugar. Porque ya no necesitas repetir. Puedes escribir. Vamos a ver cómo. No se trata de borrar lo vivido. Ni de fingir que no duele. Tampoco de superar, como quien entierra lo que aún respira. Se trata de hacer algo mucho más poderoso. Reescribir. No los hechos, sino el sentido. No el pasado, sino tu manera de estar en él. Porque el ciclo no desaparece cuando lo entiendes. Desaparece cuando lo integras. Cuando dejas de pelearte con tu historia. Y comienzas a caminar con ella de la mano. Ahí empieza el nuevo camino. Uno donde ya no eliges desde la herida, sino desde el deseo. Uno donde ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la verdad. Y sí, al principio te vas a sentir raro. Inseguro. Como si te hubieras quedado sin libreto. Porque el guión que antes te protegía ya no está. Y eso da vértigo. Pero también te da espacio.
Espacio para preguntarte. ¿Qué quiero ahora? ¿Cómo quiero amar? ¿Qué si acepto y que ya no más? ¿A quién estoy dispuesto a convertirme? Reescribir tu historia no significa negarla. Significa elegir qué haces con lo que te pasó. ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo lo usas como semilla, no como cadena? Porque tú no eres tu patrón. Tú eres quien puede mirarlo, comprenderlo y caminar distinto. Cada vez que actúas con conciencia, estás creando una nueva huella. Un nuevo surco en tu mente, en tu cuerpo, en tu forma de vivir. Y esas nuevas huellas se vuelven caminos. Y esos caminos se vuelven hogar. Uno donde no tienes que defenderte todo el tiempo. Donde puedes sentir sin miedo. Donde puedes amar sin repetir. Donde puedes ser sin actuar. Ese es el regalo de haber visto el ciclo. Ya no estás atrapado. Ya no estás dormido. Ahora sabes. Sabes que muchas cosas no fueron tu culpa. Pero ahora son tu responsabilidad. No para cargar con ellas, sino para liberarte de su peso. Este es el nuevo comienzo. Uno que no empieza afuera. Ni en los demás. Ni en el futuro perfecto. Empieza hoy. Aquí. Contigo. Y cada paso que des desde la conciencia. Desde el amor. Desde la verdad. Es una página nueva. Porque sí, fuiste moldeado por tu pasado. Pero no estás condenado a repetirlo. Eres más que tu patrón. Eres el autor de lo que viene. Y justo ahora. Estás escribiendo algo distinto.